En el video de hoy veremos cómo se calcula la resistencia para un LED. El primer paso que tenemos que hacer es identificar qué tipo de LED es el que queremos usar. Para este ejemplo usaremos un LED redondo de 5 milímetros, que son los más comunes en el mercado. Para este tipo de LED está esta tabla que nos indica cuál es el voltaje típico y el voltaje máximo al que trabajan estos LEDs. Como pueden ver, dependiendo del color, el voltaje varía. En el caso de colores que no son muy intensos como el rojo, amarillo y naranja, necesitan menos voltaje para trabajar, comparado con el resto de colores. En mi caso voy a usar un LED verde. Como podemos ver en la tabla, este color de LED trabaja con un voltaje típico de 3.2 volts y un voltaje máximo de 3.4 volts. Pero recuerden que nunca es bueno llevar al máximo ningún componente o aparato, ya que podemos acortar su vida útil. Así que lo mejor es usar el valor típico, que en este caso es 3.2 volts. Una vez sabiendo esto, vamos con el siguiente paso, el cual es saber con qué fuente de alimentación vamos a trabajar. Como ya vimos, nuestro LED trabaja con más de 3 volts, así que este tipo de batería de 1.5 volts no nos va a servir. Si usamos una batería de 3.3 volts, el LED funcionará perfectamente, ya que ese valor está entre su rango de trabajo, que es entre 3.2 y 3.4, como vimos anteriormente en la tabla. Pero ¿qué pasa si queremos usar una fuente que tenga más voltaje de lo que requiere el LED para trabajar? Bueno, ahí es cuando necesitamos usar una resistencia para proteger al LED del excedente de voltaje y que nuestro LED no se descomponga. Por ejemplo, yo voy a usar como fuente de alimentación un cargador de celular de 5 volts. Ahora vamos con el tercer paso, que es hacer el cálculo de la resistencia. Para eso utilizaremos la ley de Ohm que vimos en el video anterior. Y aquí tenemos la fórmula de la resistencia. Así que este es nuestro circuito. Tenemos una fuente de alimentación de 5 volts, la resistencia, la cual calcularemos su valor, y nuestro LED que trabaja a 3.2 volts. Pero nos falta algo. Si vemos la fórmula, veremos que nos falta saber la corriente que pasa por el circuito. Y para eso tenemos que saber cuánta corriente consume nuestro LED. Si vemos en la tabla, podemos ver que estos LEDs consumen alrededor de 20 mA. Así que esa será la corriente que pasará por nuestro circuito. Ahora que tenemos todos los datos, hagamos el cálculo. La fórmula dice que la resistencia es igual al voltaje entre la corriente. El voltaje que usaremos para esto debe ser la diferencia entre el voltaje de la fuente y el voltaje del LED. Así que tenemos que restar el voltaje de la fuente menos el voltaje del LED y nos queda de la siguiente manera. Ahora esto se divide entre la corriente, que son 20 mA, pero no podemos poner este dato en la fórmula. Antes de eso tenemos que transformar esos miliamperes en amperes. Para esto dividimos el valor entre 1000 y nos dará un resultado de 0.02 amperes. Ahora sí podemos incluirlo en la fórmula y nos queda de la siguiente manera. Ahora hacemos la división y nos da un resultado de 90 ohms. Así que ese es el valor de la resistencia que vamos a usar para nuestro LED. Ahora, ¿qué pasa si el valor de la resistencia que obtuvimos no la venden? Ya que, como podemos ver en esta tabla, a partir de 82 ohms se salta al valor de 100 ohms. Así que no hay resistencias de 90 ohms. Lo que debemos hacer en estos casos es usar una resistencia con un valor mayor que sea cercano al que calculamos. Por ejemplo, podemos usar una resistencia de 100, 120, 150, 180 o 220 ohms. Hasta podemos usar valores mayores, pero entre mayor sea el valor, nuestro LED va a brillar un poco menos. Lo que nunca debemos de hacer es elegir un valor que sea menor al que calculamos, ya que si hacemos esto, nuestro LED puede dejar de funcionar dentro de un tiempo, y no queremos eso. Ahora que ya sabemos qué valor de resistencia podemos usar, hagamos el circuito en físico. Para armar el circuito necesitaremos los siguientes materiales: el cargador de 5 volts, dos cables para hacer las conexiones, un protoboard, nuestro LED y la resistencia que habíamos escogido. En mi caso escogí un valor de 220 ohms. Entonces, para empezar vamos a conectar nuestra fuente de alimentación y vamos a sacar unos cables para el positivo y el negativo.
tenemos nuestro positivo y negativo. En el mismo riel que el cable positivo vamos a conectar nuestra resistencia, una de las patas. Voy a conectar aquí. Y de la otra pata de la resistencia vamos a conectar la pata positiva del LED, que siempre va a ser la pata más larga. Entonces vamos a conectar la pata más larga al otro lado de la resistencia. Y la otra pata del LED lo vamos a conectar al negativo de la fuente. Y así es como queda el circuito. Positivo va a la resistencia va a la parte positiva del LED y cerramos el circuito con negativo. Y ya con esto podemos conectar. Como pueden ver, ya está funcionando nuestro LED y está perfectamente protegido gracias a la resistencia. Así que bueno, esa es la forma en la que calculamos la resistencia para un LED. Espero que te haya gustado y nos vemos la próxima.